Afuera, en un lugar desconocido alejado de cualquier realidad existente, se podía encontrar un lugar muy curioso que no pensaría de que se encontrara fuera de los mundos. A lo lejos se podía ver un gran bloque entero de tierra que era redondo, aunque lo más curioso es que traía una cúpula que lo protegía todo lo que estaba dentro, y lo que estaba protegiendo era una casa de 2 pisos con varios árboles acelerador y un patio trasero en el exterior. La casa tenía un aspecto normal, tenía su tejado de un color negro, mientras que el exterior traía múltiples ventanas con mal inicio de la puerta como alrededor de la cocina y patio trasero como en el segundo piso. El color de la casa era uno de color blanco un poco despintado por el tiempo. La puerta era de color naranja. También poseía un garaje donde se podía ver varias bicicletas de varios colores, aunque la mayoría eran viejas. 2 destacaban por ser las más limpias, y al frente de la casa era algo muy parecido. Se podían ver varios juguetes afuera sin ningún cuidado, ejemplos patines, balones de fútbol, y lo más curioso aún era el mismo tamaño de la casa, y uno de sus tallos traía un pequeño juego con una cuerda y un tablón de madera. Aunque no era importante, vayamos adentro de la casa. Aunque adentro de la casa era muy diferente. Todo el piso estaba reforzado con una tela de color verde que tapaba toda la sala de estar dándole una buena vista. Habían varios muebles, aunque no más común eran el mueble grande para varias personas y un mueble chiquito y una mesa, y al frente de eso se encontraba un televisor de 48 pulgadas grande y con varios amplificadores de sonido, y agarraba señal de un cable de antena que se encontraba fuera de la casa, aunque en este momento estaba apagado. También en un lado poseía una chimenea, aunque esa estaba apagada y no usado mucho tiempo por las cenizas que se encontraba a su alrededor. Golpe, golpe, el sonido de pisadas se podía escuchar en toda la casa, claramente dando pisotones fuertes en el suelo, y saliendo de la cocina que estaba al lado de la sala de estar salían una joven chica de 12 años con Loud, que se encontraba molesta por alguna razón, y se encontraba gritando a ser una persona. Maldita sea, ya te he dicho que he intentado cualquier cosa para volver, pero nada funciona, esa tableta no funciona para nada, decía la joven albina con cada vez más furia en su voz, y esperando que la persona que causó su enojo le respondiera algo. Pepe, pero ya has visto de todo de esa tableta, decía una adulta joven de 21 años. Este era el Loan que se encontraba temblando e incluso saliendo lágrimas de su rostro por razones personales que había generado algunos traumas. Dime de una vez, he revisado cada esquina de esa tableta, no me aparece nada que nos deje volver solo. Puedo hacer cosas extrañas. ¿Por qué demonios dice visualización de universos? No sé qué demonio está pasando, y cómo demonios estamos el maldito espacio. Nunca estaba enojada y preocupada al mismo tiempo. Nunca había estado en esta situación antes. Haciendo era favorable. Su hermana Loan empezó a llorar y tener su ataque de ansiedad. En este momento ya no sabía qué hacer. Tableta, Loan, necesito que te sientas conmigo, vamos a utilizar la tableta. Lupa estaba avergonzada y un poco molesta. Era la primera vez que le pedía a alguien con la palabra por favor. Está bien, Lupa, decía la rubia mayor tratando de calmarse, pero aún con notable nerviosismo y miedo, decidió acercarse y sentarse al lado de su hermana en el sofá, y viendo cómo ella tomaba la tableta, bueno, ¿con qué comenzamos? Tal vez le daré al botón de visualización de realidades. ¿Quién diablo pone estos nombres? Pero antes que pudiera tocar una opción apareció en la pantalla. La Lupa le dio un pequeño susto la repentina aparición en el dispositivo, aunque el que tuvo la mayor reacción fue Loan, que se había escondido rápidamente detrás del sofá, aunque solo fuera un mensaje. Dios, pero tampoco hay que ser tan temerosa, Loan, decía Lupa con cara de póker, aunque giró su cabeza para ver lo que decía el texto en la pantalla. Lo que leyó la dejó sorprendida. Asistente virtual, anfitrión de dispositivo de realidades. ¿Deseas poseer en tus labores como observador de universo novato? Se le dará varias opciones para elegir uno. GLaDOS. 2. Metal Sonic. 3. Serial designación J. Lupa esta etapa muy confundida, su rostro decía todo, no entendía lo que estaba pasando. Pudo entender del asistente, pero no pudo entender el texto. ¿A qué demonios se refería como observador de universos novato? Y sobre todo, ¿quién diablos son las personas que aparecen en las opciones? Nunca había escuchado el nombre parecidos. No entendía lo que tenía que hacer, así que tomó una decisión al azar. Tú, cuando cualquier nombre confirmado, usuario asignado.
GLaDOS Universo de Portal. El asistente virtual será enviada a tu ubicación con las configuraciones ya predeterminado para obedecer al usuario o cualquier acompañante del observador de universos novato. Advertencia: posiblemente, si el asistente que hayas elegido es muy grande o muy pequeño el lugar que usted en este momento será modificado para que su asistente tenga mejor comodidad de ayudarte. La tableta empezó a brillar de un color azul intenso, llegando el lupa por un par de segundos. En parte de Loan empezó a temblar más. Rápidamente se acercó al sofá para tomar a su hermana y protegerla, aunque sea miedosa y posiblemente le dé miedo todo. Protegería a su hermana. Loan también pudo darse cuenta de la tableta, que estaba brillando intensamente, aunque el brillo empezó a ir por toda la casa. Load en el techo. Mágicamente empezaron a salir varios cables que pasaron por toda la sala y posiblemente por otros lugares de la casa. Las dos chicas de la familia pudieron notar con fascinación y miedo por parte de Loan. Pudieron ver cómo varias partes de metal empezaron a reunirse frente a ellas, empezando a construir una figura, muy viendo cómo la máquina se estaba construyendo. Por fin todo el proceso se había terminado, solamente dejando una máquina extraña apagada frente a las Load de segunda generación. Lupa hizo un análisis rápido a la máquina que estaba viendo. Era extrañamente similares a algunas máquinas que tenía su tía Lisa, aunque recordó la advertencia que posiblemente había sido más pequeña para comodidad del lugar, y se preguntó qué tan grande sería esa tal GLaDOS. Podíamos decir que GLaDOS presenta un aspecto robótico de color blanco brillante con unas esferas colgando en ella. Lupa no pudo hacer un análisis más profundo, pudo ver cómo la máquina cobraba vida y la veía fijamente. Interesante, no tienen apariencia extravagante, decía GLaDOS con claramente una voz femenina y con un toque de frialdad en su voz, aunque lo curioso fueron las palabras que dijo: apariencia extravagante. ¿Tú quién demonios eres? ¿Cómo apareciste aquí?, decía Lupa protegiendo a su hermana, que se encontraba temblando del miedo y no pudo decir ninguna palabra. No se preocupe, señorita, yo solamente soy la asistente virtual que pediste para tu iniciación de observador de universos, decía GLaDOS sin ninguna pizca de emoción en su voz. En parte Lupa le llamó la atención de hacer cualquier pregunta, así que decidió hacer la primera en hablar. Tengo una pregunta para ti. Yo y mi hermana aparecimos de repente en este lugar, o al menos nos puedes ayudar a salir de este lugar para volver a nuestro hogar, decía Lupa intentando sacar algo bueno de esto. En parte GLaDOS la miró curiosa, algo no cuadraba aquí, decía ella en sus circuitos, así que inició el análisis para ver de dónde venían, y la sorpresa fue bastante aburrida a su parecer. Oh, señorita Lupa, pude saber la razón que estás en este momento aquí con tu hermana Loan, ¿cierto? Lupa asistente, viendo en mis archivos multiversales tu propio universo, decidió que ya no era importante y junto a tu hermana para ese mundo. Cuando fueron sacadas repentinamente hubo un fallo en la realidad, haciendo que otra de ustedes de otra realidad cambien lugares con ustedes, quitándole sus vidas sin que ninguno de sus parientes se dieran cuenta, aunque supongo que ustedes no tuvieron tanta suerte si terminaron aquí, así que sería imposible regresar. La información le cayó como un balde de agua y un puñetazo al rostro a las dos chicas Load. La primera en reaccionar fue la albina, estando completamente alterada. No todavía terminar de creer que yo no están en su universo y fueron sacadas de su propia realidad, y la palabra imposible regresar la dejó en blanco. La segunda en reaccionaron fue la rubia mayor y la primogénita de la segunda generación Load. ¿Estás diciendo que nosotros ya no existimos?, decía Loan por primera vez sin ninguna pizca de tartamudeo o de miedo en su voz. En su mente tenía tanto miedo que al mismo tiempo yo no tenía miedo, y viendo a su hermana albina, la más dura, supuestamente estaba en ese estado, su mente se puso en modo hermana mayor, aunque la situación no era muy favorable. GLaDOS, notando la tensión en el aire y posiblemente los novatos que son en su posible nueva tarea, decidió enseñarle a cada una qué deberían hacer. Una hora después, GLaDOS le había enseñado lo más fácil a las dos chicas, le explicó cómo funcionaba la tableta, dándose cuenta que la tableta le permitía ver distintas realidades, transmitir diferentes universos, una lista de todos los universos y otro icono que tenía la palabra invencible. GLaDOS le había explicado que cuando tenga esa aplicación abierta técnicamente sería invencible a todo, aunque solo poseerán todas las resistencias posibles, solo recibirán resistencia para
para nunca recibir un ataque que representa la muerte, y no ganarán ni un poder o algo parecido. También les dijo que la tableta tenía otras opciones, aunque les digo que lo tendría que resolver ellas solas. Aún no puedo vender la situación mejor. Dejo de pensar en eso. Extraño a mi familia, extraño a mi madre, decía Lupa mirando al techo, recordando cada momento que estuvo con sus padres y en todo el tiempo que estuvo escuchando todas las explicaciones de GLaDOS. Inconscientemente le había pasado la tableta a su hermana, y esa misma se encontraba viendo la tableta, manipulando varias opciones de la del icono de visualización y de transmisión. No hacía nada, solo modificado algunas cosas para ver cómo funcionaba, para ver lo que pasaba, poniendo todas las opciones en positivo, aunque se arrepintió y cuando estaba a punto de repentino hizo que soltara la tableta, y durará unos segundos en el aire para que cayera al suelo con un ruido sordo. El que hizo ese ruido era Lupa, que se había caído del sofá y se estaba sobando su cabeza por el intenso dolor que había recibido del suelo. Aunque volviendo realidad, recordó de la tableta, de lo que estaba haciendo. Rápidamente tomó la tableta del suelo, y cuando le dio vuelta la tableta, su cara lentamente cambió, una tranquila a una de terror, viendo lo que había hecho. Aceptada transmisión para el usuario Loan. Se le ha aceptado la petición de transmitir universos en todo su propio multiverso. Aparición de pantallas para todos los universos posibles. 10%, 50%. 100%. Las pantallas han aparecido correctamente en todos los universos detectados en todas las líneas temporal y universos paralelos. Disfrute su visualización. Universo Skullgirls, línea de tiempo, modo historia. Black Dahlia, dentro de un edificio de una de tantas guaridas de la gran mafia Medici. En esta fría noche estará pasando algo impresionante para los ojos del público o de cualquier otro. En este momento Black Dahlia, una gran asesina que trabajaba para los Medicis, ahora mismo se encontraba apuntando directamente hacia una robot con apariencia de una gata humanoide. Esa robot era Robo Fortune, una de las creaciones del increíble infame Brain Drain. En estos momentos la robot sostenía lo que se considera al original de Robo Fortune. Este era Nadia Fortune, o conocida en los barrios bajos como la infame ladrona Miss Fortune, que se encontraba molesta y peleando en el aire, no esperando que la estuvieran llevando de un lugar a otro para matarla. Volviendo con Black Dahlia, había terminado de precisar dónde debería de apuntar con su gran lanzagranadas que se encontraba en su mitad de su brazo, que había perdido contra uno de los anteriores Skullgirls. Cuando finalmente apretó el gatillo, una gran bala de color morado que explotaba de energía fue directamente hacia la robot gatuna. De repente la realidad parecía detenerse por un segundo, y de repente, y llevando con una fuerza extrema a las dos mujeres, una robot y una humana, aunque fueron a parar a ubicaciones distintas. En parte Miss Fortune había aparecido en un restaurante muy parecido para ella. Su entrada fue muy repentina, un portal abriéndose y la gata ladrona saliendo a una velocidad muy alta, chocando contra el restaurante de su mejor amiga Minette y su padre. Viendo la ubicación, Robo Fortune había sido teletransportada a un gran laboratorio, este siendo el laboratorio 7, el que había sido cerrado por el rey Renoir por la muerte de su esposa, y porque se había convertido en una Skullgirls al pedir un deseo. La robótica gatuna chocaba con todo en su camino. La repentina teletransportación no la había caído bien a sus sistemas, hasta llegó hasta una pared separando sus partes y cayendo al suelo, aunque en un cuarto segundo pudo recomponer y al final, dándose cuenta que no traía lo que tenía que llevar hacia su creador. Brain Drain se había dado cuenta que su creación había llegado, aunque no pudo entender qué era esa energía extraña que había traído su creación, y que empezó a estudiar todo que había visto su creación en ese par de segundos. En parte con Black Dahlia, si ella se encontraba furiosa, no entendía lo que pasó en ese segundo, pero lo que pasaba por su mente es que no pudo matar a esas escorias, aunque su rostro de repente cambió a ver frente de ella una pequeña pantalla transparente que era lo suficientemente visible para ver que tenía un texto. Lo mismo había pasado con Robo Fortune, y Miss Fortune lentamente también empezó a afectar a los acompañantes de cada individuo. También le aparecieron pantallas entrando y apareciendo en cualquier entidad.
Una de esas había afectado directamente al Skullheart. Una vibración en las pantallas había hecho que el corazón que cumple deseos empezaran a temblar por varios segundos hasta que varias cenizas y huesos que se habían convertido en polvo empezaron a reunirse y a reconstruirse poco a poco. Empezó a tomar un poco de figura, reconstruyendo el vestido de sirvienta que poseía. Terminaron los brazos y piernas llegando al rostro. Sus ojos de color rojo y su cabello albino volvieron a tener vida. María había revivido, que el rostro y la boca sentía como si estuviera a punto de derretirse y explotar al mismo tiempo. Ella lo sabía, había muerto. Pudo ver a esas figuras, estaba en el purgatorio. No pude entender lo que pasó. ¿Qué demonios es esto?, dijo María en voz alta viendo la pantalla que había aparecido al frente a ella, que había terminado de mandar esa vibración y dejando que el cuerpo de María se vaya adaptando. Pero a escondidas, viendo a María en el techo a escondidas, se encontraba un monstruo llamado Doble, que te encontraba curiosamente viendo cómo María regresaba a la vida átomo por átomo. Vaya, esto es muy interesante. Quizás la Trinidad quiera dar un mensaje, decía Doble con admiración hacia sus dioses creadoras, mientras que también en su rostro aparecía una pantalla con un texto: Castillo Renoir. En estos momentos Parasol estaba muy estresada, estuvo comandando a las garzas negras por todo el reino. Literalmente estaba comenzando una guerra civil por el artefacto divino conocido como el Skullheart en su mente. Ya no podía pasar nada peor en estos momentos. Ella estaba preparando para dar y dilear para detener lo que estaba pasando con los Médicis, y esta estaba muy equivocada porque no pudo pasar ni 5 segundos antes que pantallas extrañas aparecieran por todo su escuadrón y todo su ejército. Múltiples pantallas de color azul aparecieron en el rostro de cada uno de ellos. Algunos han asustado por la repentina aparición, otros entrando en alerta y a punto de disparar, y algunos tranquilos. Princesa Parasol, tenemos noticias de estas pantallas desconocidas. Algunas cartas negras que se encontraban patrullando el reino han dicho que los habitantes también le han aparecido pantallas repentinas, decía una de la mano derecha de Parasol. Este era Adán, un joven rubio muy guapo, que era el asistente y mano derecha de su reina. Este día no podía ser peor. Tenemos el problema de la guerra literal que estaba ocurriendo ahora mismo. Los Médicis están fuera de control y múltiples mujeres están locas por encontrar el Skullheart. Antes de estar aún más enojada que antes, un reporte repentino la calmó y la sorprendió. Algunas garzas negras que tuvieron aún más cerca de literalmente la guerra civil pudieron ver cómo las pantallas vibraban hacia que lejos del lugar. La princesa estaba muy confundida por todo. Se tomó la punta de sus ojos sobando su cabeza, pensando por el papeleo que tenía que pasar, y estaba muy preocupada por su hermana, así que mandó a Adán para que cuidara a su hermanita. Universo Undertale, ruta pacifista. Encuentros de Frisky Papyrus, en un pueblo conocido por muchos y desconocido para otros, y estando a miles y miles metros bajo tierra. Este era el maravilloso pueblo de Snowdin, y afuera de los límites del pueblo, y en el camino que divide Snowdin con Waterfall, se encontraba un esqueleto alto con una sonrisa muy animada y mucha determinación. Este era Papyrus, el hermano menor de Sans. En este momento, se encontraba en una pelea contra la humana, y estaba muy emocionado de capturar a la humana. Así podré convertirse en un guardia real y estar junto a Ungine. Nien, jejeje, rinde tu mano, yo el gran Papyrus, te capturaré y te entregaré a la huella real. Así podré unirme y cumplir mi sueño, decía el esqueleto con una cara un poco arrogante, aunque se veía más inocente que intimidante. La niña conocida como Frisky no dijo nada, estuvo completamente callada. Sus ojos ni siquiera estaban abiertos, aunque podía ver perfectamente. Nien, no importa, pelea conmigo, humano, te venceré. Todo a su alrededor se vuelve oscuro. Parpadeando un par de segundos, lo único que se podía ver era a Papyrus mismo. Era un alma preparada para el combate, aunque ya lo haya hecho múltiples veces. El comienzo del ataque del esqueleto fueron varios huesos que variaban su tamaño de pequeño a grande, aunque la humana saltaba cada uno de sus huesos. Vaya, humana, eres muy buena en esto. No recuerda, tienes que capturarla, dijo el esqueleto para sí mismo, dándose cuenta que no era el momento de elogiar al enemigo. La niña humana no mostró ninguna expresión, su rostro aún estaba muy serio. La humana rápidamente recordó que ya era su turno de atacar. 4 botones aparecieron frente a ella: atacar, inventario, analizar y perdonar. La humana rápidamente presiona el botón que dice atacar para luego
tirar un tajo con su ramita de árbol cuando Romana ya estuvo a centímetros de tocar el cuerpo del esqueleto. Algo fue muy diferente, ella lo sabía, no había pasado en ninguna línea temporal que ella hubiera hecho con sus propios ojos, había visto como el ataque que había recibido no le había hecho nada, ni siquiera bajarle la barra de vida, solo apareció un mísero arriba del esqueleto. Incluso el mismo Papyrus estaba confundido, esperaba recibir algo de daño humana. ¿Qué fue eso?, decía Papyrus confundido, aunque no pudo decir otra cosa más, ya que una pantalla había aparecido en su rostro, asombrando y asustando a Papyrus por el repentino objeto en su cara. En parte con ella estuvo muy confundida, ella estaba muy segura que no había abierto la ventana de estado. Rápidamente su confusión aumentó, dándose cuenta que la pantalla frente a ella no era su propia información, y sin que nadie se diera cuenta múltiples pantallas aparecieron a los habitantes de todo el subsuelo. Ejemplos como el rey Asgore, Sans, Unine, les apareció una pantalla junto frente. Era muy vago, aunque internamente estaba muy confundido. En ninguna línea de tiempo que había monitoreado nunca había pasado algo similar, todo lo contrario de Undine. Al primer segunda que apareció en la pantalla, rápidamente invocó sus lanzas para atacar directamente a la pantalla. Aunque ella estuviera en su casa cocinando su interesante comida, no esperaba el repentino intruso. Aunque después de múltiples ataques la guerrera más fuerte del subsuelo se dio cuenta que ninguna de sus lanzas mágicas le hacía efecto a la misteriosa pantalla. Varios ejemplos estuvieron pasando con otros monstruos con magia, sin magia. Universo Ojougniu, templo del huevo negro. El color naranja es lo que abundaban por todas partes. La infección ya ha controlado a la mayoría de insectos del reino de Ojounest, aunque lo más importante de todo el reino es lo que guardaba dentro de una gran estructura llamada el templo de huevo negro. Se encontraba sellado la vasija más perfecto de todas, el Ojougniut, que desafortunadamente no pudo contener la infección. Dos insectos, una araña y una vasija, se encontraba justamente afuera del templo del huevo negro. Parecían que estaban hablando. Vaya, parece que dentro me mataría si lo intentara, decía la araña con túnica, conocida como Orned, la princesa de Ayoene, hija de rey pálido. Esto estaría son más como ustedes, no pienses ni por un segundo que vendré a ayudarte, no piensa arriesgar mi propia vida, decía Orner con un pisco de desdén, sabiendo que la respuesta que recibirá es solamente silencio. La pequeña vasija se encontraba viendo fijamente a su posible hermana, ya que él también había sido criado por el rey pálido. Aunque ninguno de sus hermanos tuviera madre, las profundas cuencas de su cáscara de insecto era como ver el vacío mismo. Aunque pasaron varios segundos en silencio, el caballero decidió entrar al templo. Ya dentro del templo se encontraba caminando por un gran pasillo de color negro. Mientras seguía acercándose la magia que estaba conteniendo al Ojoer, se iba debilitando. El caballero podía ver como columna de magia pura se iban desgastando a su paso. Entendió que el sello estaba debilitando más. Cuando por fin pudo llegar al final del gran pasillo, él pudo observar como en la siguiente entrada había manchas de infección y que había una banca. Aunque este era diferente a las otras, era más elegante. El caballero decidió sentarse en la banca para cambiar su equipamiento de amuletos, aunque lo único que cambió fue que se equipó el amuleto de corte rápido, y levantándose de la banca decidió acercarse a la sala que iba a definir su encuentro. Cuando finalmente entró a la habitación, pudo ver como un gran cuerpo de color negro, que era múltiples veces más alto que su persona, y lo miraba fijamente en las cuencas del Ojougniut. Solo se podía ver la infección, dolor y arrepentimiento en sus cuencas. Cuando el caballero se acercó lo suficiente, el Ojougniut tiró un grito que parecía de una persona sádica y sentimientos primarios. No dando tiempo, el Ojoen tiró un tajo con su gran aguijón, pudiendo golpear al pequeño caballero, quitándole 2 máscaras de vida, que rompiéndole un poco su coraza. Rápidamente el caballero se recompuso, levantándose del suelo y sacando su aguijón, que había sido reforzado por un mineral pálido. Utilizó una de sus tantas habilidades que había conseguido por todo el reino, desplazándose rápidamente y atravesando al Ojougniut con su aguijón, haciéndole daño al Ojougniut, aunque rápidamente tuvo que utilizar el dash otra vez. Otro traje del Ojougniut había venido hacia él. Por suerte,
fuerte pudo reaccionar. El caballero recordó que había recolectado suficiente alma antes de venir al templo y enfrentarse a su hermano. Alejándose un poco, el caballero empezó a correr otra vez directamente hacia su enemigo, pero saltando y utilizando las alas de monarca, pudo llegar mucho más alto y un brillo de color negro y mezclado con un líquido blanco empezó a salir y un repentino impulso de choques abajo hizo que toda esa masa acumulada de almara en el suelo haciendo un gran daño al Oyougnigut. El Oyougnigut estamos en cuenta de ahí de la intención, y siendo controlado por la infección, decidió hacer algo parecido rápidamente. El Oyougnigut se acercó al caballero, pero eso era una distracción. El Oyouen saltó al aire, y sacando su aguijón cayó con mucha brusquedad al suelo, clavando su aguijón. Una repentina llama de infección, y mezclada con alma empezó a salir del suelo, y en menos de un segundo filas y filas de aguijones empezaron a salir y para la había tomado por sorpresa quitándole dos máscaras, rompiendo aún más su máscara y de este saliendo el líquido del vacío mezclado con alma. El caballero se alejó de su enemigo, y estando lo suficientemente lejos concentró la alma que le quedaba para reparar sus máscaras. El caballero no pudo recuperar muchas más porque el Oyougnigut lo empezó a acorralar con su gran aguijón. El pequeño caballero utilizó nuevamente el dash, atravesando a su formidable enemigo y dando golpes y combinado con sus amuletos, empezó a hacerle mucho daño a la vasija más perfecta de todas. Con un grito de molestia y enojo, los ataques del Oyougnigut fueron mucho más agresivos y incluso obtuvo una habilidad repentina de lanzar globos de infección. Aunque eso no era mucho, seguía recibiendo el daño del pequeño caballero. En un punto de la pelea, el Hollow Knight estuvo en el medio del campo de batalla que se había convertido el sello de la infección y utilizando su última pizca de voluntad, tomó su aguijón fuertemente con sus garras y empezó a clavarse directamente en su pecho donde había una gran masa de infección acumulándose, saliendo muchas cuando el guerrero más puro cayó al suelo ya estando demasiado debilitado. No esperaba el repentino ataque que no sea de la pequeña vasija. Una gran aguja llegó repentinamente cruzando las puertas del sello y clavándose directamente al cascarón roto del Oyougnigut, haciéndole más daño y soltando algo. Algunos hombres extraños que no eran de infección rápidamente Hornet hizo lo máximo posible para contener a su posible hermano y con un grito le dijo al caballero: "Rápido pequeño fantasma". Con esas simples palabras el caballero pudo entender la intención que quería su compañera Hornet. Rápidamente se puso frente del Oyougnigut y sacando detrás de su capa un aguijón bastante extraño, pero muy conocido para el caballero. Este era el aguijón onírico que le permitía entrar en la mente y los sueños de las personas, y poniéndose en pose de ataque, le dijo iba a tener efecto muy rápidamente aunque no se pudo completar el progreso. Una repentina explosión que se había originado directamente sobre ellos hizo que los tres individuos salieran volando por todos lados. Una repentina vibración hizo que temblara todo el sello y apareciendo un portal de color hizo que los dos individuos desaparecieron del sello, llevándolos a lugares completamente desconocidos para el espectador. Aunque las cosas eran muy diferentes para el Oyougnigut, él había chocado contra las paredes del sello, rompiendo otro poco su cascarón. Aunque la vibración de la pantalla repentina, cuando mágicamente le apareció frente a él, hizo tuvieras ganas de soltar toda su alma directamente al suelo, y eso fue exactamente lo que hizo. No específicamente su alma. Litros y litros de líquido de infección empezaron a salir directamente de los ojos de la vasija, exprimiendo cada pedazo de infección que tenía en su cuerpo. La vibración aumentó directamente de en su cuerpo, y haciendo evaporar cada el rastro de infección dentro de su cuerpo, y sin que se diera cuenta curando sus heridas de la batalla, también la de los insectos desaparecidos. Y hablando de los insectos desaparecidos, un portal apareció repentinamente y con una gran velocidad, sacando a dos personas. Este era el caballero Hornet. Estaba haciendo disparados a una gran velocidad a una de las casas de los insectos de Boca Sucia, y después de recibir ese golpe a la espalda los dos, y Hornet rápidamente pudo notar las pantallas, estaban frente a ella y a sus compañeros, y por pura curiosidad Hornet sacó su aguijón y lo lanzó a la pantalla. Lo que puedo ver es
que su propia arma rebotaba y no hacía ningún daño en la pantalla, afuera del universo. Lo que nadie sabía es que esas pantallas habían aparecido en todos los universos, e incluso hasta líneas del tiempo. Cuando digo cualquier universo, es cualquiera: universos infantiles, universos para mayores, o incluso universos demasiado peligrosos. Cada pantalla aparecía en un ser vivo que tuviera lo suficiente conciencia para ver humanos, monstruos, rey demonio, ángeles, demonios. La lista podía ser hasta infinita, aunque lo común que tenían todas estas pantallas es que tenía un texto en diferentes idiomas, lenguajes, o incluso en el lenguaje Winding, y lo que decía las pantallas eran: espere al anfitrión para visualizar realidades fuera del multiverso. Lupa y Loan. En la cápsula gigante no se encontraba la casa Loud. Afuera se podía ver que era muy tranquilo, pero adentro era una historia completamente diferente. ¿Qué hiciste qué? Decía Lupa, muy sorprendida y molesta a la vez, ya que su hermana le había explicado lo que había sucedido. Fue un accidente, lo siento, decía Loan un poco temerosa aunque firme, pero Loan sabe lo que nos acabamos de meter. Tenemos que hablar por todo ese multiverso, decía Lupa bastante molesta. No querían hablar con nadie porque GLaDOS hace algunos minutos después del accidente le había explicado la situación, y lo más importante que pasaba por su cabeza es que citan esas pantallas por todo el multiverso significa que también están las pantallas en su universo o en otros parecidos. Lupe, tenemos que hacer algo, no podemos dejarlo así, decía Loan aún decidida a seguir. Bueno, pero si vamos a hacer esto, tú me tienes que acompañar, no me importa tu miedo y ansiedad, esto es tu culpa, me tienes que ayudar, decía Lupa aún molesta, pero también obligando a su hermana a acompañarle al esto, aunque ella fue la principal culpable de entregar la tableta. Adentro de la pantalla, una cámara se iba acercando lentamente hacia una cúpula que estaba en cámara. Entró dentro, pudieron ver una casa de 2 pisos que era muy conocida para cierto universo de una familia numerosa. La cámara se fue acercando poco a poco. Pasando adentro de la casa, se pudo encontrar a 2 muchachas, una de cabello rubio, que era la más alta, y otra de cabello blanco. La chica empezó a hablar directamente hacia la pantalla. Supongo que hola, mucho gusto, soy Lupa Loud, soy su creadora, soy su diosa. ¿Escuchaste? A la chica peli blanca le entró ego de poder, queriendo hacer una figura interesante, pero rápidamente la chica de cabello rubio de la le tapó la boca. Mucho gusto, mi nombre es Loan Loud, decía la mayor de la chica que estaba al lado. Afuera de la pantalla, dentro de la casa Load era un caos. Literalmente todas las hermanas habían sido teletransportar repentinamente a sus casas, incluso las interrumpieron mientras estaban haciendo sus actividades, y además estaban demasiado sorprendidos por las pantallas que había aparecido sin sesionar a las chicas que tenían el mismo apellido, y el primero de hablar fue Lori, tratando de encontrar algo de sentido a tus experimentos. Es literalmente imposible que esto sea verdad, dijo la mayor de todas las hermanas, culpando a la menor científica. Es totalmente falso. Unidad fraternal conocida como Lori, esto es completamente desconocido para mi gama cientificada, decía la científica, tratando de analizar la extraña muestra de energía que había inundado sus dispositivos de investigación. Chicos, ¿no se dieron cuenta de que una de las chicas se parece demasiado a Lori? Decía Luna, notando ese pequeño detalle. Dice la mayor. Hasta la menor si dan bruscamente su cabeza para ver si era cierto, y se quedaron con la boca abierta. Siendo verdad, la chica rubia se parecía demasiado a Lori, y sin mencionar que también tiene nuestro apellido, decía Luan, también recordando ese pequeño detalle de la presentación. Suspiró y seleccionar peli blanca tiene un cierto parecido con Lincoln. La repentina aparición de Lucky, aunque ella ya estuviera aquí, hizo que todos los hermanos se asustaran. Lisa miraba fijamente la pantalla, sentía que esas 2 chicas tenía algo que ver, pero no sabía de qué cosa. Universo juego Skull Girls Castillo Renoir. En una afuera se encontraba una niña de cabello rosado, mientras tenía un paraguas con múltiples ojos y boca. Este dúo extraño se encontraba ahora mismo comiendo helado, mientras que otras cajas de helados estaban a su alrededor, aunque el arma viviente y la niña estaban muy confundida. Vieron como muchas garzas negras se habían parado a proteger su habitación, aunque no le dio mucha importancia. Esto ya había ocurrido varias veces. Lo que más me interesaba a la niña eran las
pantallas que habían aparecido y le llamó más la atención la niña de cabello blanco. Nunca había visto una persona de pelo blanco que no sea un anciano. Mira, mujer, es una persona viejita, aunque es mucho más pequeña. Me pregunto por qué. Ella decía muy emocionada su arma viviente, que intentaba decir algo pero solamente le salía ruido incomprensible. Me pregunto dónde aparecieron estas cosas. ¿Será que mi hermana sabe usar magia? Tal vez le pueda decir que sí me puede crear unos helados de chocolate, decía en la pequeña pelirrosa muy emocionada, pensando que su hermana mayor podía hacer magia. Espera, si mi hermana sabía hacer magia pero feliz. La verdad, mujer miraba a su paraguas viviente como si esperara que le respondiera su pregunta, aunque solo un silencio permanece en la habitación. La niña no le dio mucha importancia. Laboratorio 7, dentro de un gran laboratorio donde se podía ver experimentos en el suelo, papeles y cables estaban por todos lados, y el centro de todo esto era una simple persona, Brandrain, el gran científico que sacrificó su cuerpo para hacer la persona más inteligente, pero ahora mismo se encontraba viendo una cámara con una mirada muy molesta, pero muy interesada a la vez. Dentro de la cámara se podía ver una sala de contención, que normalmente debería hacer mucho ruido pero repentino golpes de arrepentimiento, pero en estos últimos minutos la sala de contención ha permanecido muy callada. El científico, al ver esto entre una de las tantas cámaras que estaban adentro de la celda, y pudo ver el experimento Painel, viendo la misma pantalla que todos el mundo estaba hablando, pero lo que le molestó era una cosa: su máscara no funcionaba. No importaba si la activara de forma remota, la máscara no se volvía a encender. No, la que lo posible era que la pantalla habían hecho la vibración para desactivarlo, como había hecho con el portal que había traído a su mayor creación Robo Fortune, aunque en estos últimos minutos estaba esperando que es otro de sus experimentos llamada Fukoa, regresar por un portal o algo así. Oh, la maldita sea, estaba tan cerca de conseguir el Skullheart y la gema de la vida, decía bastante molesto con las pantallas. Ahora, no teniendo ninguna de las dos herramientas, Robo Fortune, necesito un segundo, necesito que analices ese tipo de energía que está transmitiendo las pantallas. La atención de la saca robótica fue directamente a su creador. Rápidamente abrió enormemente su boca metálica, intentando extraer una pizca de energía, pero al segundo que lo intentó, una enorme descarga pasó por todo su cuerpo, desparramándola y separando sus partes en el suelo. Mío, lo siento señor, no pude analizar la energía, decía la robot gatuna. Maldita sea, máquina inservible, no importa, analiza todo lo que puedas ver. Deberíamos observar lo que vaya a pasar en esto, a ver si podemos encontrar esas chicas. Esta energía es muy, decía Brandrain con una seriedad muy habitual. En el edificio de las estrellas, sala de grabación, en un gran edificio dentro, en la parte más rica de Reino Canopia, se encontraba el famoso edificio donde se transmite y se crea el programa de Annie de las estrellas, y dentro de la sala de grabación se podía encontrar una variedad de personas, pero la más importante era una pequeña niña de cabello de color azul, una señorita rubio y unos lentes de negro. Estaba viendo fijamente la pantalla que había aparecido hace algún rato, y la primera en hablar fue la niña. Esto es muy raro, esto nunca había sucedido antes, contando todos mis miles años de vida, decía la joven muchacha de color azul, viendo con mucho interés la pantalla donde estaba transmitiendo, y las dos chicas que se encontraban en la pantalla. Señorita Annie, se ha confirmado que tú en el edificio han aparecido estas pantallas, y posiblemente también haya ocurrido afuera, decían guardia de seguridad que había sido mandado a verificar lo que estaba sucediendo. Vaya, eso es interesante, ¿no crees? Esto parece casi como si fuera cabello rubio mirando con mucho interés en la pantalla. Universo juegos de consola de Last of Us, dentro de una enorme ciudad destruida, y después de pasar por varios lugares como el museo de la ciudad, habían pasado 3 personas, un hombre mayor ya con varias muy naturales en el cabello, y teniendo una edad aproximada de 51 años. Este era Joel Miller, un hombre que había pasado por múltiples y no era
era un simple viejo, él estaba en muy buen estado físico, y cosas parecidas, y ahora mismo, se encontraba en una misión mandada por la líder de la Luciérnagas, de mandar a una niña al lado del adulto mayor. Esta era una niña de cabello castaño, teniendo un bolso de gatitos y con una cara un poco divertida, mientras que tiene una camiseta de color rojo con una empresa extraña, y unos pantalones de mezclilla azul. Esta chica era conocida como Ellie Williams, era una muchacha de aproximadamente entre 14 y 15 años. Era la misión, que había sido encomendada mandar a la pequeña niña justo al laboratorio de las luciérnagas. El recorrido. Los acompañantes de la niña habían descubierto mordida justo antes de su envío. Justo al lado de la chica enérgica, había una mujer un poco mayor pero más joven que Joel. Era una mujer de cabello negro, tenía una cara de molestia y preocupada al mismo tiempo por una razón desconocida. Su vestimenta era un poco sencilla, era una camiseta de color negra, abajo me lo tenía una chaqueta sin mangas, dejando completamente su brazo expuesto, y traía unos pantalones de mezclilla de color azul oscuro. Esta chica era conocida como Deservopoulos, una mujer de 43 años, terminando los 30 y empezando las 40. La mujer se encontraba un poco nerviosa, se sostenía sus brazos con mucha fuerza, o se sacudía un poco, aunque lo hacía mientras nadie la miraba. Las tres personas se dirigían directamente hacia el edificio de la alcaldesa. Habían sido notificados que ahí se encontraba un equipo entero de luciérnagas para recibirlos y recibir todas sus armas. La razón le habían hecho en esta misión, mientras que el trío, pareciendo una familia en el momento, ya habían llegado directamente hacia la alcaldesa. Mientras que los dos adultos se veían con seriedad, las niñas ya estaban muy desesperadas. Un empujón. Los adultos se alteraron un poco, aunque se vieron muy confundidos y sorprendidos. Al entrar pudieron ver varios cadáveres que tenían en su vestimenta el símbolo de las luciérnagas. No, esto no puede estar pasando, decía Tess entrando en pánico mirando a todos lados. No me tienes que estar jodiendo, decía la mujer ya entrando en pánico. Esto no debía estar pasando en realidad. Tess, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás alterada?, decía Joel bastante confundido y una pequeña pizca de preocupación por su amiga. Ella nunca había demostrado las tales emociones. Relájate, estoy muerto, no hay que alterarse, seguramente sucedió algo, decía el mismo hombre de cabellos arrugado. No entiendes, Joel, esto nunca debió haber pasado. ¿Por qué están muertos? Joder, no lo entiendes, estoy infectada. Tess rápidamente bajó un poco su camiseta, dejando ver una marca de mordida cerca del cuello. Esto sorprendió a Joel y a Ellie. Mira esto sucedió hace 3 semanas, señalando el brazo de Ellie que había tomado para demostrar su punto, y esta mierda apenas pasó hace unos 15. Estaba inflamando y sus brazos se movían involuntariamente, y su piel se ponía en un tono más pálido. Dios mío, dijo la más joven del trío poniendo su mano en su boca muy mortificada. Rápidamente la mujer mayor se acercó a su compañero más leal y compañero de armas y estaba a punto de acercarle y decirle algo. Un repentino brillo apareció en la cara de los tres sujetos. La pantalla aparecieron un poco tardía además de lo demás, ya que se encontraba mucho más alejados. Una repentina vibración se pudo oír y sentir por todo el lugar. Aunque la vibración fuera insignificante, empezó a hacer efecto en una persona. Este sujeto era Tessa. La mujer se podía ver que tenía más carcajada, su bravo se movía más aunque hizo un esfuerzo para tapar su boca. Una fuerza invisible hizo que lo separaran y cuando la vibración aumentó la mujer empezó a vomitar. Al principio era la comida, unos sándwiches y otra variedad de comida, pero después de un par de segundos seguía vomitando sin parar. El vómito se estaba empezando a tornar rojo para luego un tono blanco más. Empezó a salir algo aún más asqueroso, un hongo de la boca. Poco a poco empezaba a salir líneas blancas pareciendo carne, tendones y hasta huesos sacados. Un repentino calor surgió de la pantalla eliminando todo el vómito con el hongo del cordíceps. Una repentina calidez envolvió el cuerpo de la mujer mayor y sin darse cuenta reparamos su cuerpo, curando la mordida y algunos huesos separados por la repentina desinfección del cordíceps del cuerpo.
dentro de la pantalla. Bueno, supongo que ustedes deberían estar muy confundidos ahora mismo. Supongo que está muy confundidos de por qué hay una pantalla frente a usted. Bueno, digamos que por un pequeño error, estoy obligada junto a mi hermana a hacer esto, decía la chica albina conocida como Lupa con un poco de nerviosismo y enojo en su voz. Bueno, ocurrió un pequeño accidente multiversal, sí, multiversal, y ahora estamos obligados a enseñarles las diferentes realidades, ¿verdad, Loan? Decía la chica mientras miraba a su hermana. Loan un poco de enojo sabiendo lo que pasó en realidad, y supongo que ella está emocionados, o cualquier otra cosa que deberían hacer. No me importa, solo qué sucede, decía Lupa con una voz sin interés. Fuera de la pantalla, las pantallas empezaron a brillar de un tono dorado con mezclado con azul, repartiéndose y yendo por infinitos universos, guiando por mundo de maldiciones donde había una pelea de donde estaba el hechicero más fuerte de la historia, y el más fuerte de la actualidad. En otro universo, se encontraron una payasa dentro de un circo, viendo a una boca flotante con un cuerpo humanoide. En otro universo, se podía ver a 4 estudiantes de preparatoria, mientras que un chico entraba al salón, y una de las chicas decían que era el nuevo miembro del club. Así sucesivamente pasaban por todo el multiverso, poniendo la imagen en pantalla. Lo que va a suceder, fin, jajaja. Bueno, mis peruanos y peruanas, como ven ahora mismo, estoy escribiendo un fanfic de Viendo Universo, pero diferente. No va a ser el típico cliché que trae a un personaje de un juego, y lo hace ver Goku Ultra Instinto fase 500,000. Bueno, me despido mis esquizofrénicos amigos, voy a estar ocupados,